Bona tarda a tothom i gràcies per ser-hi aquí, a les persones que ja coneixen la casa, a les altres persones que són la primera vegada que són aquí o a través de streaming. Això és la Residència d'Investigadors CSIC Generalitat de Catalunya, que és un consorci entre les dues administracions, i l'objectiu d'aquest consorci és fonamentalment, d'una banda, donar un espai d'acollida pels investigadors, professors que venen a fer estades de recerca a Barcelona, i d'altra, promoure i esdevenir un espai de reflexió, de diàleg i sobretot d'apropament del que és la recerca científica que es fa en les nostres universitats i en els centres de recerca. Un dels cicles que duem a terme és aquests dilluns de ciència, que comencem al mes d'octubre i arriba fins al mes de juny, i aquest mes d'octubre hem tingut ja unes primeres xerrades dedicades a ciències de l'espai o el que és genòmica de plantes, etc. Vam tenir l'aturada la setmana passada, del dilluns dia 31, i avui reprenem fins al que és Nadal. Com vostès aquí fora podran veure el programa, que tindrem diversos tipus de xerrades en les quals parlarem de diversos àmbits. Fonamentalment, aquestes primeres xerrades d'aquest trimestre estan basades en centres cerca. Els centres cerca són els centres que depenen fonamentalment del que és la Generalitat de Catalunya i les diverses universitats. I hem volgut reprendre, després de la petita aturada del dilluns passat, amb una conferència del professor investigador, del doctor Antoni López Gay, que ell és demògraf i ell treballa en el Centre d'Estudis Demogràfics. Com a introducció a la xerrada voldria dir un parell d'aspectes. Generalment, quan fa molt de temps que és en l'àmbit de la ciència en termes generals, es parla molt del que, quan parlem de ciència directament, sembla ser que la nostra ment se'n va directament al que és qüestions com de biomedicina o de ciència de materials o de química o de física, etc. Llavors, evidentment, aquestes ciències tenen un impacte directe en les nostres vides. És a dir, evidentment, la recerca en les malalties neurodegeneratives, com Alzheimer, en fi, altres tipus de malalties, Parkinson, evidentment és una qüestió d'una afectació i que a tots ens preocupa d'una manera molt important. I qualsevol avenç que hi hagi, evidentment, és més que significatiu per tots nosaltres. El que passa és que moltes vegades altres àmbits del que és la recerca científica, com és l'àmbit del que podríem dir les ciències socials, les ciències humanes, senzillament queden, diguem-li, com en un segon terme, perquè sembla ser que moltes vegades la idea és que les ciències dures, les ciències del que diem-li en el món científic de pollata, és a dir, de laboratori, són les ciències dures i les ciències que senzillament... Llavors aquí hi ha un debat durant molt de temps. Al voltant d'això, com dic, s'han plantejat sempre reflexions i sempre s'ha dit que entre el que són les ciències dures i el que són les humanitats o les ciències socials no tindria que haver-hi diferències i això. De fet, nosaltres mateixos en aquesta casa això ho vivim. El que sí que hem de ser-hi molt conscients que, a més de ser éssers biològics, nosaltres també som éssers socials i éssers culturals. I com a éssers socials vivim en societat i nosaltres generem unes dinàmiques i com a éssers culturals també generem una sèrie de dinàmiques. I, evidentment, dins del que és el món de la cultura, nosaltres podríem veure expressions com el fet de l'impacte que pot tenir un esdeveniment esportiu X, que hi ha determinades persones que si el Barça, posem per cas, arriba a la final d'Europa, de la Champions, no poden veure el partit de la tensió que això li crea i s'han de tancar una habitació sense escoltar-hi res. És allò que en el món de la sociologia arriba un determinat moment que es parla dels diacrítics socials, és a dir, si un diacrític social a principis del segle XX era, per exemple, la religió
catòlica que estructurava la vida de les persones, de les famílies, dels ritmes de vida, de la sexualitat, dels models de família, etc. Evidentment, a hores d'ara, els diacrítics socials són uns altres, i en aquest cas, fixin-se vostès que cada cop més, per exemple, l'esport esdevé un element de referència, d'explicació als nens, per exemple, del que significa la solidaritat, el treball en equip, el no marcar gol directament, sinó jugar-hi per l'equip i donar-hi, etc. Llavors, ens trobem amb una dinàmica que ens parla directament del que són éssers socials i éssers culturals. I per tant, això genera un seguit de dinàmiques veritablement significativament importants, en les quals tots estem implicats, perquè d'alguna manera som a la vegada actors i a la vegada víctimes, som protagonistes i estem amb aquella qüestió. Tots ens queixem del tema del soroll dels cotxes, etc., però tots tenim cotxe per la dinàmica que s'ha organitzat en la nostra societat. En la xerrada d'avui, la primera qüestió que volíem era reivindicar que, en aquest cas, la demografia, els estudis que es fan en el Centre d'Estudis Demogràfics, que està a l'Autònoma, també és un centre de recerca, es duen a terme un seguit de recerques, un seguit de treballs que posen l'èmfasi sobre aspectes que tenen una incidència directa sobre nosaltres com a ciutadans, com a societat. I si nosaltres agafem tan sols una notícia del que és el proppassat mes de maig, nosaltres podem veure aquesta notícia que deia la renda segueix caient a plom en els barris més pobres de Barcelona i la desigualtat en els districtes més desfavorits i rics de la ciutat continua en augment. I es diu que una família de Pedralbes té 7,2 vegades més potencial econòmic més rica que Trinitat Nova, amb tot el que comporta. Això a nivell educatiu comporta que, per exemple, ara que aquest cap de setmana vostès han vist això de la vaga de deures pels nens, comporta que una família, uns pares que tinguin una titulació universitària poden arribar a tenir un vocabulari d'aproximadament unes 10.000 paraules. Evidentment això amb el nen té una conformació en el nivell del seu cervell, mentre que una família d'origen pobre, d'origen humil, no arriba a les 3.000 paraules que aquest nen pot escoltar a la seva vida. Llavors, clar, això té unes conseqüències veritablement significativament importants. Bé, per tant, aquesta situació d'una gran URSS com és Barcelona, que al costat d'altres grans URSS, com pot ser un Londres, un Berlín, un Nova York, etc., tots sabem les dimensions, però nosaltres tenim les nostres dinàmiques que senzillament estan tenint un impacte directe en el que és, per exemple, en el món de la política. En el món de la política tots coneixíem un determinat model de política, de partits polítics, de relacions amb les institucions, i tot això, evidentment, s'està transformant per tot un seguit de dinàmiques socials, econòmiques, culturals. No hi ha un sol factor que en aquests moments puguem parlar de per què hi ha un canvi en el món de la política. És a dir, podríem dir el tema de la crisi econòmica, que podria ser molt important, però és que també hi ha altres tipus de factors que incideixen directament en tot això. O, evidentment, tots nosaltres com a ciutadans de Barcelona, el tema del que és el turisme. El turisme, senzillament, nosaltres veiem el que està significant això, sobretot en el que és les zones més turístiques del centre, com, la transformació del que és el comerç al qual estàvem acostumats, un comerç més de proximitat, més de petita botiga, etc. Tots aquests moviments, tot aquest seguit de qüestions, és d'alguna manera el que li van demanar al doctor Toni López Gay, com dic, ell és investigador del Centre d'Estudis Demogràfics i d'alguna manera, quan vam parlar amb ell, ell va plantejar que ell pensava que era bo senzillament fer una reflexió de en quin punt estem i cap a on anem a nivell del que són les dades estadístiques dels que són els padrons, etc. Ell, com dic, és investigador en el Centre d'Estudis Demogràfics, ell ha estat format i ha fet estades de formació
i de treball a Estats Units, a Brasil, als Països Baixos. Ell dirigeix diversos projectes d'investigació, per exemple, el darrer és el que es titula Mobilitat residencial, selecció sociodemogràfica i substitució de la població i, senzillament, cap a la polarització de les ciutats espanyoles. En aquests moments, vostès poden anar a les llibreries i poden trobar un llibre força interessant, d'editorial Taurus, no és que vulgui fer propaganda, però que es diu La España vacía, d'un senyor que es diu Sergio del Molino, d'un autor, en el qual planteja com el que va passar durant el franquisme, que ja venia d'abans, cada cop s'està agreujant molt més, amb totes les conseqüències que això té. Una de les conseqüències que té directa és, per exemple, allò que mai podríem pensar-hi, és els fenòmens de desertització, és a dir, com la desertització està avançant de manera molt important en el que és el sud de la península. Bàsicament perquè la població està deixant molts indrets on vivien tradicionalment i estan anant, en aquest cas, cap a les zones o les àrees urbanes o el que és la costa mediterrània. Llavors, clar, et trobes en una situació que aquest fenomen, nosaltres que estem a prop del que és el Sahara, aquest fenomen més el tema del canvi global, el canvi climàtic, clar, tots són un seguit de factors, més els camps de golf, l'utilització de les capes freàtiques pels camps de golf, és a dir, no hi ha un determinat factor que diem, mira, és per això, però sí que té un impacte molt directe. I per tant, van demanar al doctor Antoni López Gay que senzillament es pogués presentar una visió d'on estem i una grams urs de cap a on anem en aquesta grams urs que és Bascola. Per tant, Antoni, gràcies per ser-hi aquí i, com dic, en fi, per nosaltres és un goig i un plaer, bàsicament perquè estem convençuts que al costat del que és la genòmica de plantes o el que és la recerca en l'ADN o el que és la recerca en el que és això que veiem aquests dies passats d'enviar-hi les sondes al projecte Gaia, etc., aquests aspectes també els hem de tractar. Llavors, en aquest sentit, sobretot també vull agrair a la Direcció General de Recerca i concretament a Neus Aguadé, que avui és aquí amb nosaltres, que hagi fet el seu cop de mà per poder apuntar-hi tot això. Per tant, gràcies i després podrem obrir col·loqui amb la xerrada que, com sempre dient, aquí nosaltres el que fem és preguntar-nos molt, respostes tenim algunes, però el que intentem és sobretot preguntar-nos molt. Per tant, gràcies Antoni, gràcies a vostès. Bueno, m'acabo de posar aquest micro, espero que estigui funcionant, sí? Sí, en principi sí, no? Si no em diuen el contrari. Doncs gràcies a la residència per la invitació, en nom del Centre d'Estudis Demogràfics i en el meu mateix, i gràcies a vosaltres també per estar aquí. Espero que us interessi els temes que parlarem, que com bé ha presentat el Lluís, doncs mirarem una mica on estem ara mateix i apuntarem els punts principals per entendre on estem i cap a on anem, no? En aquesta ciutat de Barcelona, en la metròpoli, els processos sociodemogràfics que es donaran i que estem veient en l'actualitat, no? Tinc la presentació preparada en castellà, així que canviaré al castellà ara mateix. Las primeras diapositivas, aunque ya ha hecho la presentación el Lluís, quería presentaros un poco el centro de donde vengo, ¿no? Para entender que aquí, cerquita de donde estamos, pues tenemos el único centro así de investigación demográfica de toda Cataluña, el único centro de investigación demográfica de toda España, el único sitio así, un centro concebido como tal, ¿no? Hay otros departamentos que en geografía humana hacen también investigación en demografía, pero es el centro propiamente dicho de investigaciones demográficas, el doctorado en demografía que también desarrollamos ahí en el CET, que como bien ha comentado Lluís está en la Universidad Autónoma y es un centro cerca también. Lo fundó hace 31 años la señora Ana Cabré, que probablemente sea un nombre muy popular para la mayoría de vosotros. Ahora lo dirige Albert Esteva. Y bueno, pues allí estamos una plantilla aproximadamente contando estudiantes de doctorado, de máster y demás, unas 50, 60 personas que hacemos investigación en demografía.
Y desarrollamos básicamente pues estas líneas que os he presentado, bueno, lo que podéis pensar todos que es la demografía, ¿no? Muchos números, algunos más, otros menos, ¿no? Demografía histórica, hay personas que analizan temas de fecundidad de familias, educación y trabajo, salud y envejecimiento, temas de mortalidad, por ahí aparecen también temas de pensiones, ¿no? Ahora acabamos de publicar el Perspectivas Demográficas número 4, que es una nueva publicación que hacemos cada 3 meses, y si os interesa el tema de las pensiones, si se cobrarán, si no se cobrarán y cómo la demografía intercede y tiene influencia sobre ello, pues os recomiendo que le echéis un vistazo. Es un boletín de unas 4 páginas muy, muy divulgativo. Entonces está la línea también de migraciones, movilidad y vivienda, que es donde al grupo al que pertenezco yo, y el de migraciones internacionales también. Y en este grupito de migraciones, movilidad y vivienda, pues yo encabezo esta línea de movilidad residencial y cambio urbano. Y bueno, pues ahora mismo, el año pasado me otorgaron el I+D+I de jóvenes investigadores, que es el título que ha comentado él, no lo volveremos a repetir. Movipol sería el acrónimo. Y bueno, en el contexto de este proyecto es donde estoy desarrollando la investigación donde estamos desarrollando todo el equipo que estamos en esta línea. Pues esa investigación sobre Barcelona, otras ciudades españolas, ver hacia dónde vamos, los patrones territoriales de la movilidad residencial, cómo van cambiando la población de vivienda, y eso hace que un territorio sea más sea más rico, más pobre, ¿no? Y cómo las diferencias entre los diferentes territorios pueden aumentar, ¿no? Entonces, básicamente, tengo 3 grandes objetivos en este ratito que vamos a compartir. El primero va a ser hablar sobre esos patrones territoriales que cuando nos movemos, cuando cambiamos de residencia, dibujamos, ¿no? Cuando nosotros hacemos un cambio de vivienda, nos estamos comportando de una manera determinada. Cuando agregamos eso, con toda la población, salen unos dibujos, ¿no? Ha habido periodos en la historia de la ciudad en la que hemos suburbanizado más. Nos hemos expandido en la metrópolis, ¿no? Mucha población del centro hacia esas coronas metropolitanas que han crecido más. Bueno, pues ese sería el proceso de suburbanización, que ahora parece que en los últimos años viene reemplazado por un proceso de vuelta al centro, de reurbanización. Parece que el centro vuelve a cobrar un interés muy fuerte y que la gente pues lucha por ese espacio central. Un poco lo que estamos viendo ahora con el tema de la burbuja de alquiler, ¿no? Parece que todo el mundo se quiere localizar en los espacios centrales. Hace solo 15 años no era una estrategia tan buscada, por ejemplo, por los jóvenes metropolitanos. Ellos ya les venía bien quedarse pues en Sabadell, en Terrassa, en Sant Quirze del Vallès. Pues ahora parece que está habiendo un cambio en ese sentido. Hablaremos sobre eso. El segundo punto sobre el que quiero incidir es una nueva realidad que van a tener las regiones metropolitanas españolas. Como acaba de decir, pues hasta hace bien poco hemos estado acostumbrados, y pensando en la burbuja inmobiliaria del pasado, de los 2000, cómo crecían las regiones metropolitanas, cómo se iban expandiendo, ¿no? Cómo la forma iba creciendo. Igual estábamos 2 años sin pasar por la CT17, creo que es la que pasa por la Llagosta o Montornès, y de repente vemos que hay una urbanización nueva, ¿no? Y cómo las grúas, ¿no? Todas aquellas. La región metropolitana estaba creciendo porque había una demanda demográfica muy fuerte, los baby boomers, y además una migración extranjera que también llegó a principios de los 2000 de una forma muy intensa, ¿no? Muchos de ellos para construir casas a esos baby boomers, pero esta inmigración extranjera que llegaba también necesitaba vivienda, ¿no? Teníamos una región metropolitana que iba creciendo, que se expandía de una forma muy clara. Ahora vamos a llegar a una nueva realidad en la que esas regiones metropolitanas, ese puzzle metropolitano ya está construido. ¿Por qué? Porque están llegando generaciones mucho más vacías a la edad de formar hogares, a la edad en la que una persona necesita una vivienda, ¿no? Están llegando generaciones mucho más vacías, y el flujo inmigratorio del pasado, o sea, cuando digo generaciones más vacías, quiero decir menos numerosas, las que nacieron en los 80, las que nacieron en los 90, que son mucho menos de los que nacieron en los 70 y en los 60, ¿no? Los baby boomers, que se llaman. Entonces, esa nueva realidad que tenemos es una región metropolitana que ya está construida. Ahora va a ser un cambio de piezas de un lugar a otro, ¿no? Y veremos a ver cómo son sus perfiles. Y la tercera parte es la que empezaremos a mirar. Hasta aquí hablamos un poco de cómo se dibujan esos movimientos, ¿no? Como el agregado de la población que se mueve dibuja unos movimientos, y en la tercera parte vamos a hablar más del perfil socioeconómico de las personas que se mueven, ¿no? Hacia dónde está llegando la población tan cualificada, que si os fijáis un poquito, está llegando mucha gente del resto de España o una migración internacional muy cualificada, que eso es una novedad respecto a lo que pasaba hace 10 o 15 años. Una población muy cualificada que tiene más ingresos y que por tanto puede elegir dónde va a vivir. ¿Dónde está llegando esa población, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo la población que vive en esos lugares y que
quizá no puede pagar esa renovación del alquiler. Bueno, pues de esos elementos, también otros también de una naturaleza demográfica muy fuerte, ¿no? Pues si pensamos, por ejemplo, en los polígonos de vivienda que se hicieron en los años 50 y 60, cuando llegó la migración española a Barcelona, pues son lugares en los que llegó un perfil de población de unas determinadas características, muy jóvenes, ¿no? De 25, 30 años, tuvo allí sus hijos, y esa población, gran mayoría de ellos, se han quedado viviendo en el mismo lugar. Y ahora, como llegaron a la vez con un perfil muy parecido, a la vez van a ser lugares que van a experimentar una renovación de población por mortalidad, ¿no? Entonces vamos a ver, también vamos a lanzar algunas hipótesis de lo que puede pasar en esos barrios, ¿no? Y dónde se localizan. Y al final he puesto una diapositiva también sobre la relación, ahora que está tan de moda el tema, la relación entre alojamiento turístico y los cambios que se pueden dar en los barrios, ¿vale? Entonces tenemos alguna evidencia, hemos estado trabajando con el caso del barrio gótico y tenemos alguna evidencia de los procesos que pasan en los barrios en los que hay mucho alojamiento turístico. Entonces vamos a empezar con esa primera parte en las que vamos a ver esos dibujos que la población cuando se mueve hace en el territorio, esos patrones territoriales de la movilidad residencial. Y vamos a mirar un poquito en el pasado para ver la suburbanización de los boomers, ¿vale? Cuando hablo de los boomers, hablo de los que nacieron entre el año 60 y el año 75 o 77, que es cuando se alcanzó el pico de nacimientos en Cataluña, en España en general, y luego bajó muy rápido, ¿no? Esos son los baby boomers, los que nacieron en esa época de muchos nacimientos, ¿no? Y luego vamos a lanzar la idea de la reurbanización y los millennials, que sería esa generación nacida a finales de los 80 y 90, ¿no? Es un concepto muy anglosajón, que son esas personas, esos jóvenes que han crecido en los años, a partir de los años 2000, ¿no? Por eso los millennials, y que han nacido mucho más rodeados de tecnología, de internet y demás, ¿no? Entonces parece ser que estos millennials, a diferencia de los boomers, reurbanizan mucho más, le dan mucho más valor a los espacios centrales. Vamos a ver eso un poquito con los datos, ya sabéis que a los demógrafos nos gusta mucho esto de... Y es la manera que encontramos la evidencia empírica, ¿no? La responsabilidad de los demógrafos es analizar datos para ofrecer una evidencia empírica a las opiniones que muchas veces desde los medios de comunicación o otros científicos pueden lanzar, ¿no? Entonces, esta pirámide de edades, que ya sabéis que es la figura favorita de los demógrafos, ¿no? Tenemos aquí la población más mayor, aquí los más jóvenes, aquí los hombres y aquí las mujeres. Esto es un poco para enseñaros la situación que había en 1991. Es la pirámide de la provincia de Barcelona en 1991. Y una de las razones por las que hubo una burbuja inmobiliaria a finales de los 90, ¿no? y a principios de los 2000. Teníamos aquí, en la provincia de Barcelona, que eran 4 millones de habitantes, teníamos 1.100.000 personas entre 10 y 25 años. Eran personas que iban a emanciparse y por tanto iban a formar un hogar, ¿no? Es uno de los pocos momentos en la vida en los que uno forma un hogar. Luego se puede divorciar quizá y entonces necesita formar otro hogar. Pero el resto de cambios de residencia que uno hace a lo largo de la vida es cambiar de un lugar a otro. Cuando uno se emancipa y vive con sus padres hay un hogar y de ahí está creando otro, ¿no? Entonces tenemos aquí 1 millón, una cuarta parte de la población de la provincia de Barcelona iba a crear un hogar. Pocas cosas se hicieron en términos de viviendas, no se hizo mucha previsión y en tema de vivienda social y tal no se hizo mucho y llegó de repente pues toda esta población tan numerosa a la edad de buscar una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues estos jóvenes, los boomers, ¿no? Los que nacieron entre el 60 y el 75 aproximadamente, pues pasaron su época de creación de hogar a lo largo de la década del 90 y los últimos, pues en el primer quinquenio hasta de los 2000, ¿no? Entonces estos son los que suburbanizaron, muchos de ellos se localizaban en espacios centrales y necesitaban buscar un lugar para vivir que no encontraban normalmente en un centro ya maduro, en un centro ya, la ciudad de Barcelona tiene sus límites, entonces toda la actividad o gran mayoría de la actividad constructiva se concentró en las segundas coronas metropolitanas. Aquí tenemos la evolución de la población para la ciudad central de Barcelona y para la de Madrid desde 1950 hasta el año 2001. Ya veis que la ciudad central, el municipio de Barcelona, llega a su máximo de población en los 70-80 y luego baja, sobre todo por procesos de emancipación de los hijos, ¿no? Son hogares no porque vaya a disminuir el número de hogares en la ciudad central, sino porque los hijos se emancipan y muchos de ellos, o algunos de ellos, se fueron de la ciudad central. La primera corona metropolitana, pensamos en Santa Colomas, Badalonas, Hospitalet y demás, llega al pico en el 80 y luego se mantiene estable. En cambio, la segunda corona, aquellos municipios más alejados, los que comentaba Montornès, Mollet, Parets, Martorell, Sitges,
por ahí. Bueno, pues todos estos municipios, aquí está el agregado, cómo no paran de crecer, ¿no? En 1970, 1.200.000, en el año 2001, más de 2 millones de habitantes. Todo el crecimiento de la región metropolitana se concentró en estas segundas coronas metropolitanas. Estaba muy claro, y todos lo hemos visto, ¿no?, en nuestro día a día, cómo, pues eso, íbamos yendo a otros municipios y cómo crecían los municipios pequeños de 5.000 personas, en 5 años ya llegaron a 10.000, hicieron su auditorio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ya conocemos. Pues básicamente, mucha de esta población eran esos baby boomers, ¿no?, que tenían que emanciparse y buscaban localización en esos espacios de la segunda corona metropolitana. Aquí he puesto, para que se vea claro, en el caso de la ciudad de Barcelona, aquí en la línea gris un poquito más clarita están todos los nacimientos que hubo, mirando hacia atrás. El pico de nacimientos, como os comentaba, más o menos entre 1960, sobre todo entre el 65 y el 75. Y aquí está la población del año 2012. Aquí hay una diferencia bastante grande que no se produce aquí porque ya han muerto algunos, pero que no se vuelve a producir. Todos estos son baby boomers que habían nacido en el municipio de Barcelona y que ya no los encontramos en el padrón. Han marchado. Es una generación que ha marchado más que nadie, que ninguna otra generación previa del municipio de Barcelona. Marchó hacia otros municipios de la región metropolitana, ¿no?, esa expansión metropolitana. Hasta hace muy poco, este era el paradigma metropolitano en Barcelona. Si miramos, pues eso, solo 10 años atrás, siempre teníamos en la cabeza cómo iban creciendo esos municipios de la región metropolitana. Aquí tenemos el mapa. Esto es la región metropolitana de Barcelona, con el municipio de Barcelona, Hospitalet, San Adrián, Santa Coloma, Badalona, ¿no?, los espacios centrales. En rojo están los municipios que perdían población por migración en esa relación con la metrópolis. Y en azul, los municipios que ganaban población. Entre 1998 y 2007, que no lo pongo de forma aleatoria, sino porque aquí también está ya la crisis, que es algo para entender que necesitamos tener presente también para entender esos procesos de reurbanización que vienen después. Los azules más intensos, que quiere decir los municipios que ganaban muchísima población por tema de migración, ¿no?, por un saldo migratorio positivo, se concentraban en esas periferias, ¿no? Fijaos aquí en el Vallés Oriental, todos estos municipios crecían a una velocidad tremenda, ¿no?, entre el 98 y el 2007. A partir del 2008... cambia la crisis económica, empiezan a llegar generaciones mucho menos numerosas y unos cuantos elementos, ¿no? El tema de la crisis, que no pueden comprar, tal. La migración extranjera deja de llegar, por lo tanto hay menos generación de hogares. La cosa empieza a cambiar. Y fijaos en el mapa de 2012-2014, que muy poco tiene que ver con estos dos mapas. Los azules son casos muy aislados. Los rojos, más intensos, ya no se dan en el centro metropolitano, se dan en algunos municipios, en este caso, por ejemplo, del Alpenedés, que pierden población por migración. Ellos, que hacía solo 8 o 10 años que estaban acostumbrados a ganar muchísima población por migración, empiezan a perder. Quizá por jóvenes de estas áreas que empiezan a valorar el hecho de vivir en el centro urbano para trabajar, pues de lo que han estudiado, ¿no? Diseño gráfico, por ejemplo, ingenieros, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor se concentran aquí. Y a lo mejor algunos jóvenes de los que marcharon en este momento han visto la posibilidad de volver al centro urbano y estar cerca de sus familias que en algún momento abandonaron, ¿no? Lo que está muy claro es que este dibujo de aquí es muy diferente al de aquí, ¿no? La mayoría de los municipios centrales siguen perdiendo población en esta relación con la región metropolitana, pero el rojo ya no es tan intenso. Entonces, si comparamos este mapa con este mapa de aquí, tenemos que todos estos municipios en rojo ya no ganan tanto como ganaban en el año 2003-2007, en plena expansión económica. En cambio, los azules están perdiendo menos o están ganando de lo que hacían antes. Estos han mejorado su situación migratoria y estos lo han empeorado. Y básicamente tenemos que todos los municipios centrales han mejorado mucho su situación. Por eso hablamos de una reurbanización, ¿no?, de la llegada de mucha más población de este entorno metropolitano a los centros, de una mayor retención de los barceloneses que se tenían que emancipar o que se mueven dentro del propio municipio de Barcelona, y en cambio los municipios, aquella película que teníamos en los años 2000 a principios, que veíamos esas grúas, pues se paran y ya no ganan población como ganaban antes, e incluso ya hemos visto que en el Alpenedés se perdía población, ¿no? Para que lo veamos un poco más claro, este solo es el caso de Barcelona. Aquí teníamos las llegadas que se producían al municipio en los años a finales de los 90 y principios de los 2000, muy pocas. Y aquí las salidas, mucha población saliendo de la ciudad de Barcelona. Esta línea verde es el saldo migratorio, la diferencia entre las entradas y las salidas. En el año 2003-2004, Barcelona perdía cada año más de 20.000 personas por su relación migratoria residencial con su entorno metropolitano. 20.000 personas son un montón, ¿no?
Y la gran mayoría de ellos, pues estos jóvenes, adultos jóvenes, que en esta situación de escasez de vivienda en el centro metropolitano se iban a buscar vivienda estas coronas metropolitanas. En cambio, solo 10 años después, vemos que casi no se pierde población en esa relación migratoria entre Barcelona y su entorno metropolitano. Y aquí, para no hablar solo de Barcelona y para que veáis una de las hipótesis de nuestra investigación, es que vamos a tener, no solo vamos a hablar de fin de la suburbanización, llegada de la recentralización, sino que vamos a hablar de un patrón, de un dibujo mucho más complejo. Este es el caso de Sabadell. En los años 90, a finales de los 90, 2000, Sabadell también ejerce un poco como Barcelona con su entorno más cercano, ¿no? Muchos de los jóvenes de Sabadell en los años 2000 al principio, pues de Tarrasa, de los grandes municipios de esos subcentros metropolitanos, de Vilafranca, de Mataró, también tenían que marchar a los municipios limítrofes. Fijaos que en los años finales de los 90, principios de los 2000, casi el 70% de los movimientos que una persona de Sabadell hacía cuando abandonaba Sabadell eran o bien a Tarrasa o bien a los municipios limítrofes, ¿vale? Solo el 30% de los movimientos de esa persona de Sabadell iba a algún lugar que no fuese ni los municipios limítrofes ni Tarrasa. O sea, que también es limítrofe, ¿no? En cambio, en el 2014 tenemos una situación mucho más compleja, una diversidad de movimientos. Hay algunas personas de Sabadell que se van a los centros metropolitanos, otros que se van a otros municipios, a lo mejor se van a Parets del Vallès, que no es limítrofe, ¿no? Hay mucha más complejidad. Solo el 70% que antes se iban a esos municipios más cercanos, ahora es el 40%, ¿no? Entonces estamos llegando a un dibujo mucho más complejo en el que se juntan muchos más movimientos. Aquí un poco el resumen, no la voy a leer toda, pero donde antes teníamos un modelo muy claro que era de centro hacia la periferia, ahora tenemos un centro a periferia que también sigue existiendo. Ahora con el reciente burbuja de alquiler de Barcelona, pues quizá esto vuelva a coger un poquito de fuerza, ¿no? Pero no solo tenemos esa centro-periferia que teníamos antes, sino tenemos movimientos de reurbanización, tenemos movimientos de periferia a periferia y también tenemos que tener bastante en cuenta al tema de la población de nacionalidad extranjera, ¿no? Que tiene bastantes patrones diferentes. Cuando hace 10-15 años la gran mayoría de los extranjeros que había en la región metropolitana de Barcelona básicamente dibujaban patrones de suburbanización. Esa es la dinámica, el dibujo, pero el contexto también está cambiando y es el segundo punto que os planteaba al principio. Y esa idea de una región metropolitana que ya está construida, prácticamente construida, ¿no? Que se basa sobre todo en ese descenso en la generación neta de hogares, incluso negativa a medio plazo, ¿no? Si miramos esa pirámide que os había presentado antes al principio de todo, están llegando ahora, esto era el 91, pues estos jóvenes que tenían 0 o 4 años, pues ahora son los que tienen ahora entre 20 y 25 años. Estas generaciones tan vacías son las que están llegando ahora a la edad de generar hogares, ¿no? Se emancipan, son muchos menos, la mitad, que los que habían nacido 15 años antes. Eso se nota en el mercado de la vivienda, por ejemplo. Y por otra parte, en la cúspide de la pirámide empiezan a llegar generaciones más numerosas también, ¿no? El famoso envejecimiento de la población. Y que estas poblaciones, estos efectivos por aquí también abandonan, vacían sus viviendas en el momento de que por arriba desaparecen esos hogares por mortalidad, ¿no? Entonces tenemos una nueva situación en la que hay menos presión al mercado por abajo y se empiezan a vaciar viviendas por arriba, ¿vale? Eso a nivel agregado metropolitano. Entonces alguien me puede decir, bueno, ¿y la situación ahora de escasez de vivienda que parece que hay en determinados sectores de Barcelona? Bueno, pues sería un tema local que luego vamos a ver cómo se concentra gran parte de la población cualificada buscando vivienda en esos lugares específicos, ¿no? Entonces vamos a volver a esa segunda idea que os comentaba, ¿no? El advenimiento de las regiones metropolitanas maduras. Este es un gran cambio de chip que tendremos que hacer en un momento determinado, ¿no? Porque esas regiones metropolitanas habían crecido desde los años 50, ¿no? Primero con el éxodo rural, luego con esta suburbanización. Bueno, pues ahora tenemos esta hipótesis delante que nos dice que si en los años 90 y al principio de los 2000, aquí es la generación neta de hogares que se ha dado en Barcelona y en Madrid, si el número de hogares medio, que es esta línea discontinua de aquí, estas son las diferentes coronas, crecía aproximadamente alrededor del 3% en Barcelona y del 3,5% la media entre el 98 y el 2007 en Madrid, pues ahora nos vamos a tener que acostumbrar a unas, que ya lo dice la línea, cómo está bajando, ¿no? Esa generación de hogares, que es cuando se generan esos hogares es cuando se necesita vivienda, ¿no? Este sería el indicador que nos dice cuánta vivienda tenemos que construir, cuánta vivienda hace falta.
Aquí tenemos el efecto de la estructura de la población y también de la migración internacional, y nosotros lo que hemos hecho los demógrafos es proyectar esta línea discontinua hacia el futuro, para ver cuánta esa pirámide nueva que tenemos, con generaciones pequeñas llegando a la edad de formar hogares y una cúspide cada vez más numerosa, cuántos hogares se van a crear, cuánta vivienda podríamos necesitar. Y esta es un poco la imagen. Aquí cambia un poco la escala, aquí tenemos 1,5, que eran estos niveles tan bajos de aquí, ¿no? La media de la región metropolitana de Barcelona está por debajo del 1% y va hacia abajo. Cada año se crean muy pocos hogares por el efecto de la estructura de la población. Aquí falta una variable que los demógrafos no podemos predecir tan bien como podemos predecir esta, porque aquí solo afecta a la fecundidad y la mortalidad, que es la migración. La migración podría generar que hiciese falta mucha vivienda, porque se generarían muchos hogares. Pero incluso con valores importantes de migración, no llegaríamos nunca a los valores tan extremos que habíamos visto en generación de hogares en los años 90 y en los años 2000. ¿Vale? Incluso fijaos que esta es la línea de la ciudad central de Barcelona. En el año 2024 es casi nula la generación de hogares. O sea, desaparecen tantos hogares por la cúspide de la pirámide como se crean por abajo por el efecto de la estructura, por esos jóvenes que se emanciparán, ¿no? Entonces este es un cambio bastante de mentalidad, porque si hasta ahora los demógrafos, los científicos sociales en general, nos habíamos fijado mucho en cómo iba creciendo la mancha metropolitana, pues ahora tenemos que hacer ese cambio de chip que comento y pensar que el puzzle metropolitano ya está construido. ¿Os acordáis de estos puzzles que teníamos yo cuando era pequeño, allá en los 80, que uno iba cambiando sus piezas, ¿no? Entonces esto va a ser un poco el símil que yo hago de la región metropolitana del futuro. Van a ir cambiando sus piezas. El puzzle, el tamaño, ya está hecho. Ya no vamos a ver grandes grúas en las periferias. Tenemos el puzzle construido. Ahora se trata de ver cómo la población con menos recursos se va moviendo, si se va a concentrar todas en un mismo lugar, si la población con más recursos se va a concentrar también, o si vamos a tener un puzzle en el que haya mezcla social en todos los lugares del territorio. Y ahí es donde viene la reivindicación que hacemos los demógrafos de entender que los cambios de residencia, cómo se cambia la población, es la que puede hacer que este territorio metropolitano de hoy en día, que está relativamente polarizado, segregado, ¿no? Los ricos suelen vivir en una zona y los pobres en otro, o las personas con más recursos y menos, se polarice todavía más o se polarice menos, ¿no? O sea más equilibrada. Y ahí el papel de los cambios de residencia es muy importante. ¿Vale? Saber cómo se mueve la población con más recursos y saber cómo se mueve la población con menos recursos. Y en esa sería un poco la pregunta que nos vamos a hacer en la tercera parte de la presentación, que es cuando vamos a empezar a hablar de los perfiles socioeconómicos de las personas y cómo se mueven, ¿no? Y cómo varían sus estrategias residenciales, ¿no? Muy bien. Muchas de las figuras que os voy a presentar ahora vienen del Perspectivas Demográficas número 3, antes os he hablado del 4, este es el número 3 que hicimos en el mes de julio y que planteaba el tema de la atracción de talento y la polarización socioeconómica en Barcelona, que tiene mucho que ver, lo que os comentaba, con esa burbuja del alquiler que parece que hay ahora mismo en la ciudad de Barcelona. Tenemos una población, aquí está el perfil de la población que está llegando a la ciudad de Barcelona. Como veis, la gran mayoría de población es adulta joven, eso no es nuevo, incluso en los momentos de máxima migración a principios de los 2000, básicamente la pirámide de la población que llegaba a Cataluña, a Barcelona, era joven. Lo que ha cambiado es la gran presencia de estos segmentos más oscuros, que son la población con estudios universitarios. En estas edades jóvenes, entre los 25 y los 39 años, más del 50% de la población de los hombres y el 60% de la población femenina tiene estudios universitarios. Esa es una gran novedad respecto a lo que pasaba hace 10 o 15 años. Y bueno, pues aquí vemos un poco esta misma idea pasada a diferenciar por diferentes orígenes, ¿no? Todavía sí que es verdad que los que vienen del resto de Cataluña, aquí está la proporción de personas con estudios universitarios, los que vienen del resto de Cataluña y tienen nacionalidad extranjera tienen un perfil demográfico, socioeconómico pues más bajo, ¿no? Con solo un 25% de población con estudios universitarios. Pero en cambio, si miramos flujos
importantes, como pueden ser los españoles que vienen del extranjero o los propios extranjeros que vienen del extranjero, ¿no? Del resto del mundo, nacionalidad extranjera, los jóvenes de 25 a 34 años, casi el 60% de todos los extranjeros que llegan a Barcelona, de nacionalidad extranjera, tienen estudios universitarios. Esa es la gran novedad respecto a episodios del pasado. Los españoles que vienen del extranjero, que son menos, ¿no? Ya veis aquí un flujo anual de 2.700, estos parece que son los retornados, los que se han ido a estudiar fuera, ¿no? Pero si juntamos los dos, alrededor del 70%, 65-70% de los jóvenes de 25 a 34 años, que como vemos son la mayoría, tienen estudios universitarios. Eso está cambiando bastante, de una forma muy rápida, el panorama de la ciudad de Barcelona. También algo que ha cambiado bastante son los flujos que vienen del resto de España con nacionalidad española, ¿vale? También, si lo pensamos, en este caso, con más atrás en el tiempo, si pensamos en los flujos que venían del resto de España a Barcelona, pues la instrucción era bastante baja. En cambio, ahora, ya veis, casi la mitad de la población, el 65% de la población de nacionalidad española que viene del resto, de fuera de Cataluña, tiene estudios universitarios. También una gran proporción de personas que vienen aquí pues, a desarrollar su trayectoria profesional, ¿no? Sobre todo porque ya estamos aquí en estadios que no tienen nada que ver quizá con doctorados, pero no con licenciaturas. Aquí hay gente que ya llega con su licenciatura y demás, a partir de los 25 años. Personas muy cualificadas, ¿vale? Eso es algo bastante importante. Muy bien. ¿Y cuál es el patrón territorial de esas personas más o menos cualificadas? ¿Se mueven igual las personas menos cualificadas que llegan a Barcelona? ¿Van a vivir a los mismos lugares que la población más cualificada que llega a Barcelona? Bueno, pues aquí vamos a fijarnos primero en nuestros 4 mapas de Barcelona. Nou Barris por aquí, Sants Montjuïc por aquí, Ciutat Vella por aquí, ¿vale? Y aquí tenemos como una matriz. Esta es la población de nacionalidad española que llega a Barcelona. Estos los menos educados, los que tienen educación primaria y los que tienen educación universitaria. Y esta es la población de nacionalidad extranjera que llega a Barcelona también, los menos educados, los más educados. Muy bien, si uno mira dónde llega la población con menos estudios, ve así, a simple vista, que los patrones son bastante diferentes que donde llega la población con más estudios, ¿no? Si miramos los españoles que llegan con menos estudios, pues bueno, se localizan bastante en toda la ciudad, pero sobre todo en los espacios más periféricos de la ciudad central. Esto lo hemos hecho solo para la ciudad de Barcelona y no para el resto de la región metropolitana, porque ha sido el Ayuntamiento de Barcelona que nos ha permitido acceder a estos datos, ¿vale? No los tenemos para el resto, a una escala tan precisa de nivel de barrio, no lo tenemos para el resto de municipios de la metrópolis. Entonces, bueno, pues ya vemos ese panorama diferente. En el caso de la nacionalidad extranjera, los que llegan a la ciudad de Barcelona, la mayoría de ellos, bueno, hay una gran concentración en el Raval, ¿no? Pero también aparecen en tonos así un poquito más intensos, ¿no? El azul sería el más bajo, el verde sería el siguiente, los azulados. Pues también en la zona de Besosmar, en algunos sectores de Nou Barris, en algunos sectores de Poblasec, ¿no? También se ve aquí como de Raval va claramente hacia Poblasec también. En cambio, ¿qué pasa con la población más formada? Los españoles más formados, Eixample y Gracia. Esta mancha blanca sería lo máximo, que se ve claramente aquí en el barrio de la Vila de Gracia, ¿no? Cómo se concentran. Y una diferencia que es muy importante también para saber lo que está pasando con el mercado inmobiliario de Barcelona ahora mismo es que los europeos que llegan, los europeos y el resto de nacionalidades del resto del mundo que llegan a Barcelona y tienen una alta cualificación, a diferencia de los españoles que no contemplan apenas Ciutat Vella, estos europeos sí que se están localizando de una forma muy clara también en Ciutat Vella y en todo el Eixample, ¿no? Entonces, barceloneses, españoles muy cualificados que llegan a Barcelona concentrándose en Vila de Gracia y alrededores, universitarios, o sea, población muy formada del resto del mundo con estudios universitarios, aprovechando también los sectores de Ciutat Vella, ¿no? Y esto cuando salimos a la calle lo vemos de una forma clara. Y un último mapa que explica muchísimas cosas es, de todas las personas que llegan a esos barrios de fuera de la ciudad de Barcelona, ¿cuál es la proporción que tienen de todos los que llegan? ¿Cuántos de ellos tienen estudios universitarios? Los colores blancos quiere decir que en todo este eje de la diagonal, básicamente por aquí está la diagonal, aquí está la Vila Olímpica, más del 75% de la población, o aproximadamente el 75% de la población, de edades 25-29 años, 25-49, que no había puesto, que llegan a estos barrios,
3 de cada 4 tienen estudios universitarios. En cambio, ¿no?, se dibuja perfectamente la diagonal con bastante Ciutat Vella y sobre todo el tema de la Vila Olímpica. Y cómo los colores cambian rápidamente, y en los extremos tenemos Ciutat Meridiana, por ejemplo, que solo el 9% de la población que llega a esos barrios tiene estudios universitarios, ¿no? Una diferencia tan brutal, ¿no? Los más formados asentándose en este eje central, los menos formados asentándose de forma mayoritaria en esos ejes, en esos extremos de la ciudad. Y aquí tendríamos un poco el resumen de este mapa, pero sin verlo todo por su mapa, lo vamos a ver en esta figura. La proporción, aquí tenemos hasta 73 barrios que hay en la ciudad de Barcelona, 73 barrios más, ordenados de barrio con mayor proporción de población que llega con estudios universitarios a los barrios con menor proporción. En Barcelona ahora mismo tenemos pues 10, 15 barrios en los que más del 60% de la población que llega de 25 a 34 años tiene estudios universitarios. En cambio también tenemos 10, 15 barrios con menos o incluso una veintena de barrios en los que solo el 20% de la población que llega a estos barrios tiene estudios universitarios. Tenemos unos extremos muy claros, ¿no? La situación es muy diferente entre lo que pasa entre unos barrios y otros. A lo mejor puede haber quien pueda decir, bueno, pues si yo quiero una ciudad equilibrada, probablemente tendría que conseguir que a todos los barrios llegue población de todos los estratos sociales, ¿no? Lo que está pasando ahora es que no están llegando población de todos los estratos sociales. Tenemos algunas clases medias por aquí, pero los que tenemos en los extremos son muchos. Y es un patrón que se reproduce en todas las edades, ¿no? Muy bien, vamos a afinar un poquito más en lo que está pasando en la ciudad de Barcelona y vamos a hablar de diferentes procesos que se están dando a la vez. Tenemos acceso a los flujos de cambios de residencia y ahora os voy a enseñar lo que está pasando en 4 barrios, cada uno con una casuística diferente y con procesos diferentes. Estos flujos de entrada y de salida, por aquí tenemos las salidas, cuanto mayor es el segmento, más salidas hay, más entradas al otro lado, y esta línea negra, este segmento negro, si está hacia la derecha quiere decir que estamos ganando de población de esas determinadas características que lo veis aquí. Si está hacia la izquierda estamos perdiendo población. La Vila de Gracia. No sé si estáis familiarizados con el término que ahora sale mucho en los diarios, gentrificación. Uno va por la calle, también en determinados barrios ponen no queremos gentrificación, ¿no? O incluso pintadas, pues algún comercio así que parece un poco exclusivo, le ponen tú gentrificas, ¿no? Ese término nos habla de ese proceso de sustitución de la población, de una población más adinerada, con más recursos económicos, que reemplaza a una población con menos recursos económicos, ¿no? Y que la reemplaza a través de la sustitución, de la expulsión de esa población, ¿no? Pues esto vendría a ser un poco lo que nos dice esta figura de la Vila de Gracia, ¿no? Se están produciendo muchas ganancias de población universitaria de 25 a 34 años, algunos de 15 a 24 años, pero sobre todo la partida en Gracia se está jugando en este segmento, se está ganando mucha población de estas edades. Se va perdiendo gente un poquito más mayor de estudios por debajo de primaria o incluso secundaria, y población mayor de más de 65 años, pues también se está perdiendo población de esas edades, ¿no? La gran mayoría de las ganancias se producen en estas edades, ¿vale? Esos procesos en estas edades y en estos niveles formativos, ¿vale? Muy bien. Y población infantil también se pierde un poquito. Parece que las parejas, pues a lo mejor por el tipo de vivienda de Gracia o porque si quieren un piso para tener a sus hijos, pues tendrán que pagar más, etcétera. La casuística, los demógrafos, la sabemos poco. Lo que sí que sabemos es los números que está pasando, ¿no? En Pedralbes, ¿veis que si aquí había una generación, o sea, se estaba ganando población universitaria de 25 a 34 años, en Pedralbes se está ganando mucha población universitaria de 35 a 49 años. Población más mayor, ¿no? Esa gentrificación de población adulta joven, ¿no?, que vemos en Gracia, pues parece que los datos nos corroboran que no es algo que se ve en Pedralbes. Y aquí algo muy interesante es la ganancia de población infantil, que aquí, por lo que se escucha a veces, es por interés a la hora de matricular a los niños a en determinadas escuelas, ¿no? Pero sí que vemos que la gran mayoría de las ganancias se producen entre la población más formada, la población universitaria. Los demás pierden población, ¿no? Entonces parece que Pedralbes cada vez es un barrio más rico, ¿no? En cambio, si miramos Ciutat Meridiana, ¿dónde se está jugando la partida? La partida se está jugando entre la población con menos estudios, menos de primaria,
tanto 25-34 como a 35-49. Aquí es donde se gana población. Del resto de niveles de instrucción apenas se está ganando población. Se gana población de la menos formada. Lo contrario totalmente a lo que estaba pasando en Pedralbes. Pedralbes se estaría convirtiendo en un barrio cada vez más exclusivo, Ciutat Meridiana en un barrio con una mayor presencia de población con menos recursos. Esta pregunta es relevante pues para estos datos son relevantes para poder responder esa pregunta de si los territorios más ricos de la ciudad son cada vez más ricos y los más pobres son cada vez más pobres, ¿no? Y aquí he puesto también el caso del barrio de Montbau, porque este es uno de los barrios en los que está pasando lo que os comentaba, de los primeros barrios que se habían construido en la ciudad, así a nivel de polígono de vivienda simultáneo, de una población obrera, etcétera, etcétera, que llegó en un momento determinado a la ciudad, ¿no? A partir de los años 50, y que mucha de su población que ha permanecido en el barrio pues está llegando a la cúspide de la pirámide y desaparecen hogares por mortalidad. ¿Qué está pasando? Pues lo que estamos viendo es que en general llega población de muchos estratos sociales, llega mucha población mayor, pero aquí está el tema de las residencias de gente mayor, que ahí hay unas cuantas alrededor de las Llars Mundet, etcétera. Pero si nos olvidamos de este segmento que está asociado a esa residencia de gente mayor, vemos que hay una notable ganancia de población universitaria. Aquí abro la puerta a pensar que barrios, y sobre todo teniendo en cuenta la alta demanda que hay en determinados barrios que hemos visto antes, ¿no? Esas manchas centrales, determinados barrios que han tenido una connotación obrera hasta ahora, ¿no? Desde su construcción hasta ahora, en el momento de ese vaciado de población por la cúspide de la pirámide, aparece una situación nueva. Y puede ser que en algunos barrios cambie ese perfil, ¿no? Que población universitaria con alta formación que está intentando vivir en determinados barrios centrales de Barcelona, teniendo en cuenta estos altos niveles de precios que está viendo ahora mismo, aparezcan estos barrios refugio que tienen bastante centralidad y que pueden pagar sus alquileres, y puede haber ese proceso de gentrificación que ahora vemos en la Vila de Gracia, pues a lo mejor se puede dar un proceso similar en estos barrios. Lo que sabemos de otras ciudades del mundo es que realmente sí que han pasado procesos así. Barrios, ¿no? Cuando pensamos en Londres, cuando pensamos en Nueva York, cuando pensamos en San Francisco, barrios con un carácter claramente obrero, situado en las primeras periferias, que antiguamente pues eso, vivía por población de bajos recursos, han vivido un proceso de sustitución muy rápido. Lo que nosotros sabemos con la teoría en España es que estos cambios es probable que sean más lentos, porque aquí, a diferencia de estas ciudades que os comentaba, aquí hay mucho tema de propiedad, ¿no? Y cuando uno pues tiene su piso en propiedad, pues de alguna forma es más resistente a que le suban el tema del alquiler, ¿no? Y también cambiamos menos de residencia, con lo cual estos procesos de renovación, de sustitución de población que se han dado en otros lugares del mundo, pues quizá en Barcelona, pese a que se pueden dar también, su intensidad, su duración pueda ser diferente. Esa es una pregunta que también lanzo al aire para estos próximos años, ¿no? Pero hay que estar muy atento a lo que va a pasar en esos barrios y aprender del ejemplo que pueda pasar ahora en Montbau. Porque después de Montbau vendrá Belviche, y después vendrá Verneda la Pau, y después vendrá Cañellas, ¿no? Entonces, pues bueno, saber qué va a pasar en esos barrios. También es verdad que en esos barrios las circunstancias son diferentes. Lo que se ha podido revalorizar Belviche con su posición central, que ahora tiene un hotel al lado de 5 estrellas, tiene el IKEA, tiene el aeropuerto a 10 minutos, pues probablemente no sea el mismo caso de lo que está pasando en Ciutat Meridiana, que tiene además cuestas, está más alejado, está más aislado por todas las carreteras y vías de tren, ¿no? Entonces, en tanto que hay diferentes situaciones de estos barrios, los procesos que puedan pasar a partir de ahora también pueden ser diferentes. Vamos a continuar, quedan 3 o 4 diapositivas. Estas son las probabilidades que tiene, sobre todo en esta idea de si los territorios se van a convertir todavía más ricos y los más pobres en más pobres en función de cómo cambia la gente de residencia, ¿no? En estos barrios, aquí ya veis las Corts y Sarrià-Sant Gervasi, bastante l'Eixample, y la zona nueva del Poblenou, ¿no? El Front Marítim. En estos barrios, la población que tiene estudios universitarios tiene más probabilidades de quedarse en el barrio cuando hace un cambio de vivienda que la población con menos estudios. Quiere decir que aquí retiene a la población con más estudios, los que tienen menos marchan, con lo cual estos barrios se están convirtiendo cada vez en barrios más ricos. En cambio, en los barrios con los colores grises, la población que tiene más probabilidades de quedarse es la población menos instruida, ¿vale? En estos barrios, los que se forman
Nou Barris, de la Verneda La Pau, etcétera, etcétera, los que se forman tienen más probabilidades de abandonar el barrio que los que no se forman, ¿no? Entonces también podríamos pensar en que en estos lugares la población con menos recursos también se está concentrando. Y ahí viene este gráfico, que es un poquito pesado de leer, y sobre todo cuando se presenta al final de la presentación. Aquí tenemos las probabilidades que tiene una persona que se mueve de los barrios más bajos. Esto está hecho en función del índice de renta de Barcelona. La población que procede de los barrios más bajos, que empieza su cambio de residencia en los barrios con menos renta familiar y no tiene estudios, solo tiene primaria, tiene un 70% de probabilidades de quedarse en el mismo tipo de barrios, de los más bajos. En cambio, la población con estudios universitarios de esos barrios, con renta más baja, la mayoría de ellos, el 60%, va hacia un barrio más alto. Entonces aquí, en los barrios con menos recursos, digamos, lo que habíamos visto antes, ¿no? La población con menos recursos es la que se queda, se retiene en el barrio, mientras que todo el talento que se ha podido crear, ¿no?, a lo largo del tiempo con esos estudios de la población joven, en cuanto tienen estudios más altos, marchan del barrio, ¿no? Entonces, no solo hay que pensar en la población que te viene de otros barrios, sino también en la población de tu propio barrio, que en el momento que alcanza unos estudios también se está marchando, ¿no? Entonces, al revés pasa en los barrios más altos, ¿no?, que la población con más estudios se queda y la que tiene menos estudios acostumbra a marchar. Estas dos gráficas nos estarían apuntando a que Barcelona, la ciudad, sin incluir aquí la región metropolitana, que todavía probablemente nos daría unos resultados más intensos, tiende a polarizarse. Entonces, para acabar con la idea esta de los barrios que vienen, que se van a renovar, ¿no?, dos maneras de sustituir la población. Una, por un lado, el tema de dónde se localizan. Este mapa es un poco más difícil. Aquí está Sants, aquí está Ciutat Vella, aquí Nou Barris, Sant Andreu. En los colores grisáceos, más oscuros, tenemos los barrios, los sectores, las secciones censales en las que hay mucha población de más de 65 años, ¿no? Los barrios que en un breve espacio de tiempo se van a renovar. ¿Dónde se localizan? Pues básicamente en esas primeras periferias, esos primeros extrarradios de los años 50 y 60. También en algún sector de la Esquerra de l'Eixample, por ejemplo, y en algún sector pues alrededor de la Avenida Roma o Valvidrera. Pero sobre todo esta mancha aquí de Nou Barris, Montbau, algunas zonas de Horta, Guinardó, la Verneda La Pau, en estos sectores, por aquí también aparece Belviche, ¿no?, en estos sectores de polígonos de viviendas de los años 50 y 60. Habrá que estar atento para ver qué pasa en estos lugares, porque de repente se va a vaciar bastante vivienda. Esto hablaríamos de renovación, y aquí un poco para enseñaros de nuevo el tema de la gentrificación, de la sustitución por migración. Esto es para el casc antic, Santa Caterina la Ribera, las tasas de migración neta por edad. Estos barrios ganan mucha población, hombres y mujeres, los dos colores. Población adulta joven, que vemos aquí que están muy instruidos, por encima de la media. Para el caso del barrio, esto es la media de Barcelona, esto es el barrio de casc antic, ¿no?, Santa Caterina la Ribera. Gana mucha población joven y en cambio pierde mucha población adulta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay procesos también de sustitución. Aquí son barrios que hay mucho más alquiler, la población es mucho más móvil. Aquí se están dando procesos de sustitución de la población por el tema este que hablamos de la gentrificación, ¿no? Y finalmente, la última diapositiva para hablaros del tema del impacto de los apartamentos turísticos en algunos barrios, ¿no? En este caso, esta diapositiva es fruto de una investigación que hemos hecho para el caso del barrio gótico, y queríamos ver si lo que generaba la turistificación era lo mismo que generaba la gentrificación, ¿vale? La gentrificación era su sustitución de población, y queríamos ver si la turistificación también generaba algo parecido. Y básicamente hemos visto que no es bien lo mismo. Por eso, desde la academia, hemos lanzado este concepto de la turistrificación, juntando turistificación y gentrificación. Entonces, ¿qué tiene de singular esta turistrificación? ¿Qué tiene de singular lo que pasa en barrios muy turísticos? Pues que hay una pérdida de población, hay una pérdida de hogares, que en el caso del gótico es aproximadamente el 6 o el 8% en 5 años, de toda la población, de todos los hogares. La pérdida de población no es un proceso característico de los barrios gentrificados, en cambio de los turistificados sí, hay una leve, ¿no?, un 6 o 8%, bueno, no es tan leve, es fuerte, pérdida de población. Tenemos una gran presencia de población adulta joven, que es común con los barrios gentrificados, como Gracia, pero la internacionalización del barrio gótico es de máxima intensidad. Es todavía más
había un 15% de la población de 25 a 39 años, solo un 15% es nacida de esa franja de edad 25-39 años, solo un 15% es nacida en la provincia de Barcelona. O sea, la ciudad de Barcelona más todos los municipios de la provincia. Solo 15 de cada 100 personas, ¿no? Población local en estas franjas de edad adulta joven. O sea, no es un referente para los jóvenes barceloneses ir a vivir al barrio gótico, ¿no? Cuando los precios son parecidos a los de Gracia. En cambio, Gracia sí que es un referente para los jóvenes barceloneses. También una escasísima presencia de población infantil. Hay mucha población adulta, pero no hay población infantil, ¿no? La relación es, con diferencia, esa relación entre adultos e infantil la más baja de la ciudad, de toda la ciudad de Barcelona. Y tampoco tiene por qué pasar en los barrios gentrificados, ¿no? Algunos de los Poblenou, por ejemplo, tiene bastante criatura. El saldo migratorio negativo de la población más mayor también es mucho más elevado que el resto de los barrios gentrificados analizados, ¿no? A lo mejor hay un entorno especialmente complicado para la población mayor, con menos tiendas alrededor, menos comercio de barrio, etcétera, ¿no? La selección residencial favorable a la población más instruida con más estudios, eso es un elemento común entre la gentrificación y la turistificación, ¿no? Entonces, las preguntas que nos acabamos haciendo en el aire sobre esta relación del turismo, ¿no? Que necesitamos acumular más evidencia empírica, mirar qué está pasando en Ámsterdam, qué está pasando en Venecia, qué está pasando en Nueva York con el tema de qué generan la presión turística a sus vecinos, ¿no? Lo que escuchamos de Venecia es que parece que genera algo parecido, ¿no? Una pérdida de población y un cambio en la composición. Luego otra pregunta un poco más específica para los demógrafos, si el padrón, que es con lo que hacemos todos estos análisis, es una buena fuente de datos para analizar procesos a una escala tan pequeñita, ¿no? Porque además hay bastantes problemas con los europeos que se registran, que luego cuando se marchan no se dan de baja en el padrón. Entonces quiero acabar con estas tres afirmaciones, ¿no? Unas dos afirmaciones y una pregunta. Está claro que, ¿no? Al principio de la presentación, vamos hacia un patrón territorial de la movilidad residencial más complejo, más población moviéndose ya no es toda la población que se va hacia la periferia, sino tenemos gente que se va a la periferia, gente de la periferia que considera atractivos los espacios centrales, gente de Parets del Vallès que va a Molins de Rey, ¿no? Pasan muchas más cosas en la región metropolitana que antes. Esto es una afirmación que ha venido para quedarse, ¿no? La segunda, vamos hacia una región metropolitana más madura. Una región metropolitana que ya está construida, ya no vamos a ver nuevas edificaciones. Y en esa región metropolitana más madura, los cambios de residencia son los que van a definir cómo va a ser el perfil de la población que vive, ¿no? Si los más ricos van hacia un lugar u otro. Y de ahí viene la tercera pregunta, que esta no la pongo como una afirmación todavía, porque probablemente todavía se pueda hacer algunas cosas para cambiarlo, ¿no? Y es, ¿vamos hacia una Barcelona más polarizada, en la que los estratos socioeconómicos más vulnerables van a vivir todos juntos y la brecha, ¿no? Al estilo de las ciudades americanas? Y con esa pregunta, que sería la que yo os animaría de mirar hacia el futuro, ahora cuando vayamos por las calles y miremos a nuestro alrededor, pues ya acabo la presentación. Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues adelante.